En la mesa principal nos acompaña el padre rector de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, Fray José Wilson Telles Casas, OFM, quien es el ponente invitado para el desarrollo de esta conferencia. Queremos además extender un saludo especial al padre Hernando Mesa Medina, secretario de nuestra seccional, al padre Francisco Lotero, asesor de la rectoría, al vicerrector administrativo y financiero, Jorge Albeiro Herrera Willes, a Carlos Mario Cardona Ramírez, jefe de la Unidad de Formación Humana y Bioética, y a los demás directores de programas y decanos que nos acompañan en esta noche especial. El padre José Wilson Telles Casas, OFM, es licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y licenciado en Teología por la misma institución. Especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectivo de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Teología Moral de la Universidad Católica de París. Sin más preámbulos, entonces, invitamos en este momento al hermano rector de José Wilson Telles Casas a dar inicio a su ponencia. Sí. Buenas tardes a todos. Creí que había un poco más de gente aquí hoy. Están todos tímidos. Yo soy el que estoy nervioso, no ustedes. Buenas tardes. Gracias, muy amables. Para mí es un placer y a la vez un reto y un compromiso poder estar dirigiendo estas breves palabras. Yo, la verdad, no he preparado la conferencia, ni he preparado el gran documento que nos hable de la Universidad de San Buenaventura Medellín en sus 45 años. Eso sería tema para un gran encuentro que definitivamente sí en algún momento tenemos que dar. Yo quiero darles unas pinceladas, unos aspectos generales de nuestra Universidad de San Buenaventura en Medellín. Con ese preámbulo que me parece importante decirlo, esto es un abrebocas, más que algo a profundidad de lo que significa la Universidad de San Buenaventura en sus 45 años. Y antes de comenzar esta breve exposición, precisamente, quiero precisar cuál es el objetivo y finalidad de mi intervención, ya que el título que acompaña la cátedra Universidad de San Buenaventura 45 años podría invitarme e invitarnos a quedarnos en el recuerdo histórico, en recorrer datos y anécdotas de la historia para precisar cuál fue el origen y cuál fue la motivación de los franciscanos al crear un centro de educación superior en esta bella región colombiana. Sin duda, el papel del historiador, que a mi entender va más allá de la presentación cronológica de acontecimientos, ha de ser el análisis concienzudo y objetivo de los datos que se unen unos tras otros para dar razón del porqué de una actuación o decisión de un grupo de hombres en un momento determinado. Quiero aprovechar estos momentos con ustedes para detenerme no en el dato, no en la fecha, no en el acontecimiento puntual, que si bien es importante y necesario conocer, no creo ser el más indicado para presentar. Esta tarea la hicieron con lujo de detalles y atención los padres franciscanos, Fray Luis Carlos Mantilla Ruiz, historiador de la comunidad franciscana en Colombia, que tiene 3 tomos relacionados precisamente con la historia del franciscanismo en nuestro país. Está en la biblioteca, allí pueden encontrar en el 2.º tomo toda la historia de la llegada de los franciscanos a Medellín. Y más tarde
quien fuera también rector de esta seccional, el padre Adolfo Galeano Ateortúa, que en un pequeño documento sobre la historia de la educación superior en el país también dedica unas páginas a lo que él llama USB Medellín. Yo les propongo detenerme en la motivación pedagógica del espíritu franciscano para leer desde allí estos 45 años en los que se ha construido nuestra querida universidad. Sin embargo, y dicho lo anterior, quiero hacer unas precisiones que me ayudarán en esta tarea. Lo primero que debemos recordar y constatar es que el interés, y diría yo, la pasión de los franciscanos por los estudios superiores hunde sus raíces en grandes pensadores y hermanos menores, que siendo fieles a la espiritualidad franciscana, entendieron que la manera de presentar a Dios al mundo era leer los acontecimientos del mundo a la luz de Dios. Presentar a Dios al mundo, la manera de presentar a Dios en el mundo era leer los acontecimientos del mundo a la luz de Dios, cambiar el método de deductivo a inductivo. Dicho de otra manera, la observación constante de la realidad y la aproximación a los fenómenos de la naturaleza, unido al conocimiento e intuición de Dios desde la teología, permitieron a aquellos ilustres franciscanos trasegar por lo que hoy llamamos la metodología y la investigación científica. San Buenaventura, por ejemplo, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Bacon, entre otros hermanos menores. Ustedes ven que a veces hago la mención de hermano menor. Nosotros los franciscanos, el nombre canónico eclesial es Orden de Hermanos Menores, OFM. Fray, el fray es la palabra latina que traducía al español es hermano. OFM es Orden de Hermanos Menores. En estos días que estuve en los grados de Ibagué, en el discurso la gente me decía Orden de Hermanos Mayores. Decía, pobre Francisco, así se debe estar revolcando allí porque él quería ser el último en la iglesia, el menor. Entonces, cuando nos referimos a hermanos menores, estamos hablando de los franciscanos. Entonces, retomo. Les estaba mencionando algunos de esos franciscanos, de algunos de esos hermanos menores: San Buenaventura, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Bacon, entre otros, abrieron a la espiritualidad franciscana las puertas de la ciencia y del estudio riguroso. El ideal de ser menor de Francisco de Asís recibió de ellos la inquietud y el anhelo por conocer y reflexionar la obra creadora de Dios, y que cantaba el hermano de Asís. Francisco, creo yo, sin proponérselo, les dio a ellos el camino de la observación y del contacto con las circunstancias en el día a día. Francisco fue un hombre que interactuó siempre con sus circunstancias. Él no anheló ni eligió, como la mayoría de religiosos y sacerdotes de su época, vivir en un claustro, los grandes monasterios que existían en la Edad Medieval. Él prefirió y optó cantar las alabanzas de Dios que se manifestaba en la obra creada por Dios. Por eso Francisco lo tildaron de loco en su momento. Y para ello fue precisamente un peregrino, un forastero, que buscó el contacto con la realidad que le exigía y le apremiaba respuesta. Para él, para Francisco de Asís, el pobre y la pobreza no fueron una elección secundaria, fueron un modo de ser que jamás buscó excluir, eso sí, a nadie. Su canto a la pobreza no es un rechazo o un insulto a quienes no asumían la pobreza. A mi modo de entender, para Francisco de Asís, la pobreza era su método directo y transparente de seguir a Jesús. Qué importante es el estar en contacto con las circunstancias, con el medio, con su realidad, con sus circunstancias, es decir, con los pobres. Para Francisco de Asís, sin proponérselo, fue su gran método pedagógico.
Esa evidencia la leyeron nuestros antepasados franciscanos, que entendieron que los estudios y la formación para los frailes no era ni debía ser jamás un medio de grandeza o de poder, sino el camino para servir a Dios, y aquí aparece un elemento fundamental, en los demás, en el otro. El mismo San Francisco pide a uno de sus primeros compañeros sacerdotes, San Antonio de Padua, que creo que es más popular, ofrecer sus estudios de teología a los frailes, con tal de que esta formación no los alejara de Dios. Con el paso de los siglos y las exigencias de cada época, los franciscanos celebramos la vida y obra de hermanos menores que con decisión llevaron el Evangelio a rincones insospechados, siempre con la finalidad de enseñar y transmitir, de acoger y proponer, y sobre todo de acoger al otro como hermano. Esos eran tres binomios fundamentales en el espíritu franciscano de la enseñanza de nuestros antepasados. Se los quiero repetir porque me parecen muy vitales: enseñar y transmitir, acoger y proponer, y acoger al otro como hermano. El espíritu misionero de aquellos primeros frailes y su pasión por el estudio lo atestiguan los primeros hermanos que ya en el segundo viaje de Colón llegaron a estas tierras, y desde aquellos primeros años de estadía en la hoy América organizaron conventos dedicados al estudio y preparación de los frailes mismos y luego de los laicos que les acompañaban en la tarea evangelizadora. Basta recordar que dominicos y franciscanos tienen obras en las cuales defienden al indígena, defienden al nativo. Antioquia, por supuesto, fue uno de los lugares elegidos por los franciscanos para desarrollar su actividad. Ya en 1649 se había fundado un convento que hacía las veces de hospedería para los frailes que iban y venían a las apartadas regiones del Pacífico, el hoy Chocó. No tenemos muchas noticias acerca del ulterior desarrollo de este primer convento franciscano. El padre Luis Carlos Mantilla, en su detallada historia de los franciscanos en Colombia, que les decía al comienzo, describe cómo a comienzos del siglo XIX los habitantes de esta región antioqueña habían insistido significa que venían pidiendo desde tiempo atrás al Consejo General de Indias el envío de frailes que se dedicaran a la formación de los jóvenes. En 1803, un grupo de hermanos dirigidos por Fray Rafael de la Serna, para tal fin llegaron a Medellín, a lo que hoy es Medellín, quienes comenzaron la construcción de un convento y de un colegio, que miren qué pasó con ese claustro, con ese convento y ese colegio. 19 años más tarde, en 1822, el general Santander lo convierte en el Colegio de Antioquia, hoy Universidad de Antioquia. Para muchos, Fray Rafael de la Serna es el fundador franciscano de la Universidad de Antioquia. Esta presencia de los hermanos menores en Medellín se prolongó hasta el año 1861, cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera, todos lo sabemos por la historia, expulsa a las comunidades religiosas del territorio nacional. En 1900, los frailes regresan a la ciudad y fundan la iglesia y parroquia de San Benito, bueno, y este claustro unos años después, que hoy alberga la universidad. Consecuente con el espíritu académico y obedeciendo al interés por servir a la sociedad, ya no lo decía, el padre Fray Arturo Calle Restrepo, allí está su foto, en 1967, bueno, él comienza verdaderamente en el 66, pero en el 67 en febrero obtiene casi que la autorización para comenzar con su Instituto de Ciencias Sociofamiliares, Instituto de Ciencias Sociofamiliares. Para ello cuenta con el apoyo y colaboración de los frailes en Colombia, que ya habían restaurado en Bogotá el antiguo Colegio Mayor de San Buenaventura. Dicho colegio
tenemos noticias ya que prestaba sus servicios en la capital en 1688, a pesar que la aprobación real data del año 1708. Si ustedes han visto bien el escudo de la universidad, ahí aparece ese dato, 1708. Y que luego de la ya citada exclusión de las comunidades religiosas del país, fue cerrado el Colegio Mayor de San Buenaventura también. Los frailes, ni más faltaba, abandonaron el estudio. En Bogotá continuaron en lo que hoy es el convento de la Porciúncula, quienes conocen allí en Bogotá. Sus puertas se reabren, las del Colegio Mayor de San Buenaventura, en Bogotá en el año 1961 con la hoy Facultad de Filosofía. Bien, yo les dije al comienzo que de historia no iba a hablar mucho y ya terminé con la historia. Esto fue un recorrido rapidísimo, muy sutil, muy concreto de por qué y cómo llegaron los franciscanos, no solo a Colombia, sino aquí a Medellín. Me perdonarán, pero por eso les decía que el objetivo no era dedicarme a hablar de estas fechas, y sino aquí nos quedaríamos hasta las 11. Con lo que tengo preparado, yo creo que terminamos a las 9. Entonces no quería alargarme un poquito más. Luego de este rápido y sucinto recorrido por los datos y fechas de nuestra presencia en el país, quiero volver a lo que llamamos pedagogía franciscana, para, desde algunos de sus elementos fundantes, leer la historia de la universidad en Medellín en sus primeros 45 años y sobre todo leer, afortunadamente, muchos de los que estamos aquí conocimos al padre Arturo Calle. Leer el porqué del interés de él de traer la universidad a Medellín. Fray José Antonio Merino, en un texto titulado San Francisco de Asís y su fascinación, nos dice esto: el franciscanismo no es solo un modo peculiar, no peculiar, sino peculiar, de relacionarse con Dios y de interpretar la relación con Dios, con el hombre y con el mundo. Es además el franciscanismo un modo de vivir y de interpretar las relaciones del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza. Entonces, cuando le hablen de pedagogía franciscana, eso que llamamos pedagogía franciscana, tengan presente estos dos aspectos si les van a hacer un examen: las relaciones del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza. Este modo de interpretar las relaciones del hombre con el hombre y de este con la naturaleza constituye el norte y principio que sustenta la, comillas, pedagogía franciscana. Yo acostumbro a ponerla entre comillas porque es discutible que hablemos de una pedagogía franciscana. Eso está en discusión entre los conocedores y doctos del tema. En efecto, desde sus orígenes el franciscanismo postula la fraternidad, la justicia social y el respeto por la diferencia. Fraternidad, justicia social y respeto por la diferencia como ejes primarios en el diario quehacer de su misión. Tres momentos importantes en el planteamiento pedagógico de nuestra universidad. La universidad tiene un documento que se llama Proyecto Educativo Bonaventuriano, el PEP, con B final, Proyecto Educativo Bonaventuriano, y allí se desarrollan muy bien esos tres aspectos: fraternidad, justicia social y respeto por la diferencia. No solo ellos configuran el proyecto educativo que nos acompaña, sino que además se convierten en referentes constantes de nuestro trabajo académico constante. Aún resuenan en muchos de nosotros las palabras con que el padre Fray Arturo Calle Restrepo nos insistía en la fraternidad como elemento central de nuestro ser y quehacer. Su idea, plasmada en aquel instituto sociofamiliar y que muy pronto se convirtió en una pujante facultad de sociología, no tenía otra finalidad que llegar a las personas excluidas y en particular el núcleo por excelencia de toda sociedad, la familia. Perdónenme. Es por ello que la perspectiva de la fraternidad y de la justicia social estuvieron a la base del nacimiento de nuestra seccional en México. Muy claro.
muy claro. Padre Calle lo tuvo presente y su instituto, que después, vuelvo y repito, se convirtió en una pujante facultad de sociología en la ciudad, respondía al interés que tuvo de la fraternidad y de la justicia social. Y estos dos elementos expresan la necesidad constante de renovar el tipo de formación para que se ocupe de exaltar al ser, a la persona. Si ustedes leen nuestro proyecto educativo, que ojalá algún día tengan la oportunidad de hacerlo, no son palabras sueltas. El ser humano en su integridad, como llaman hoy los académicos, el ser humano holístico, está presente en cada una de las páginas de ese proyecto educativo. El respeto por el otro, por la dignidad del otro, por el ser humano. Si algo ha caracterizado a este proyecto educativo franciscano a lo largo de estos 45 años, es su intención clara de hacer de esta Casa del Saber un espacio en el que la cercanía, la pedagogía de la cercanía y por ende la fraternidad nos caracteriza. No en vano, y hay que decirlo con tranquilidad y orgullo, hoy contamos con un buen grupo de empleados bonaventurianos que han construido sus proyectos de vida con nosotros desde hace 35 años, otros desde hace 30 años, 25, 20, etcétera, mencionando solo los más antiguos. Nosotros no habíamos nacido, yo tampoco, cuando ya algunos de ellos estaban paseando por estas aulas, sino que lo diga Carlos Mario, que lo diga. Ello obedece, y lo tengo que decir con claridad, no a la letra muerta ni un afán de protagonismo de ninguno de los directivos en estos años. Ello obedece a un compromiso con una espiritualidad y una pedagogía claras y consecuentes. Lo anterior tampoco indica, y lo voy a subrayar, que a lo largo de este proyecto y proceso no hayamos vivido momentos complejos y muy difíciles, porque los hay, y ojalá que no los haya en el futuro, pero ¿qué hacemos? Es una realidad. Lo anterior indica más bien que nuestro proyecto educativo está anclado a un modo de ser, en el que a pesar de esas dificultades y caídas, nos mueve el seguir luchando porque la fraternidad, la justicia social y el respeto por la diferencia no sean conceptos aislados, sino más bien tareas cotidianas. Ahora bien, una pregunta está al fondo de todo eso. ¿Qué idea de educación está implícita en este planteamiento? Sin duda, buscamos una formación integral del hombre y de la mujer que desarrolle su capacidad cognoscitiva y afectiva, su espíritu y su compromiso social. Se concibe a la persona, al ser humano, y se forma como persona capaz de captar y dar sentido a la realidad, capaz de expresarla y de expresarse a sí mismo mediante el diálogo, capaz de entrar en relación consigo mismo, con los otros y con Dios. Buscamos formar al ser auténtico con claridad de pensamiento, creatividad y espontaneidad. Aquí está la razón por la cual en esta universidad los principios fundamentales de la formación también tienen que ver con la formación humana. No tendría razón de ser que ustedes llegaran a estas aulas a recibir información, a recibir metodologías propias de su área de conocimiento, de su ciencia, si al lado no hubiera una formación en lo humano, para lo humano, con lo humano. No tendría absolutamente razón de ser la universidad, ni desde la pedagogía franciscana, ni desde nuestro ser bonaventuriano. Este concepto de la universidad tiene implícito un modelo pedagógico y curricular que no se reduce a la formación personal y al quehacer ocupacional. Todo estudiante debe adquirir además los conocimientos disciplinares, investigativos y profesionales, pero también las competencias personales y sociales expresadas en valores y actitudes.
para guiar el uso de sus conocimientos y de los aspectos de su profesión en procesos de cambio y transformación individual y social. Yo acostumbro a repetir como un loro a todos los graduandos algo que me parece fundamental. Siempre les digo que el título que van a recibir ese día cobra valor y vida en el momento en que sean capaces de ser personas con nosotros, en la medida en que sean capaces de ser otros para el otro, en la medida en que sean capaces de defender la dignidad de las personas que se relacionarán con ustedes. De lo contrario, es un título más pegado en la pared. Y nuestro país ya tiene muchos, comillas, profesionales en lo disciplinario, que les falta lo humano. No en vano, ustedes saben que nuestra presentación ante la sociedad es Universidad de San Buenaventura, calidad humana y profesional. Y colocamos primero lo humano, sin descuidar lo profesional. Es por ello que la pedagogía franciscana es mediadora entre los procesos de formación humana y los procesos de formación científica y técnica, y gira alrededor de 4 ejes fundamentales. Esto sí es vital que los conozcan también. ¿Cuáles son los 4 ejes fundamentales de esa pedagogía franciscana? 1, ya se los he dicho mucho, la persona humana. 2, la cotidianidad. Acuérdense lo que les decía desde el comienzo de Francisco de Asís. 3, las relaciones de diálogo y fraternidad. Dialogar, no dialegar. Dialogar, diálogos. Conocimiento de dos. Dialogar. Y por último, la creatividad. Persona humana, cotidianidad, relaciones de diálogo y fraternidad y creatividad. Hablemos un poco, muy brevemente, de ellos 4. La persona humana. Para el franciscanismo, el mayor bien y el mayor valor que existe es el ser humano. Estoy repitiendo como un loro esto. Como el proceso formativo es una tarea dialógica entre personas, la persona misma es eje fundamental de la pedagogía franciscana. No se parte de la persona en genérico, en general, ni de una teoría que defienda un concepto del hombre en particular, sino de la persona concreta que participa en su proceso formativo. Voy a comprometer a sus decanos, a sus directores de programa y a sus docentes con lo que voy a decir. Y exíjanos. En la pedagogía franciscana predomina el método intuitivo, donde la afectividad y el respeto a la espontaneidad de la persona son principios para la interacción humana y para los fines prácticos de la educación. Algún día una persona me interpelaba, yo era antes rector en Bogotá, me interpelaba allí cómo había estudiantes de ingeniería. Es que había un estudiante muy sui generis, que la mitad él se vestía y se pintaba como hombre y la otra mitad como una mujer, y así iba todos los días a clase. Entonces se maquillaba a la mitad y se vestía, yo no sé cómo hacía sus ropas para que quedara bien pegado, las cosía él mismo, me imagino. Mitad era vestido mujer y para el otro lado vestido, y así iba a la universidad. Entonces alguien me interpeló alguna vez que qué clase de universidad católica y franciscana era esa que permitía ese loco. Yo le dije, por permitir ese loco es que somos católicos y franciscanos, precisamente por el respeto al pensamiento del otro, con tal de que ese otro también se integre a una comunidad. Es dialógica, por eso es que hablamos de diálogo. No es que yo venga a imponer mis pensamientos, que también tengo que respetar el de los demás, como los demás me respetan a mí. En ella, en la persona humana, se asume la singularidad como derecho inherente a la dimensión personal, de tal forma que respeta y no masifica los ritmos y estilos de aprendizaje. Eso es lo que siempre hemos intentado en la metodología y en la pedagogía. Se está acabando la batería, creo. La pedagogía franciscana, por ende, parte de un respeto profundo por la dignidad del ser humano. 2. La cotidianidad, lo cotidiano. La experiencia humana se desarrolla en el escenario de la vida práctica, de lo real,
de las vivencias del día al día. Quien vive las transformaciones y realizaciones de la vida es el hombre de carne y hueso, el hombre concreto, no es el hombre abstracto, no es ideal de hombre. Por ello, y esto es muy de Francisco de Asís, el énfasis sobre el rescate de lo cotidiano, de la vivencia, del día al día, de la palabra oportuna, de la mirada certera, de la experiencia, de los... ¿Sí? Bien, valor. De la experiencia de los participantes en el proceso pedagógico es importante en la pedagogía franciscana. Recuperar lo cotidiano es posibilitar que la vida, cargada de sentido y esperanza, transcurra en el escenario de la universidad. Esto no son palabras, miren, yo a los empleados ya les he pedido insistentemente, en estos 7, 8 meses ya casi que completo en la universidad, el respeto por el otro. Todos nos podemos equivocar, pero hay maneras de yo decirle al otro que se equivoca. Me tengo que poner en los zapatos de él. Bueno, los pequeños detalles son los que hacen que ustedes se enamoren unos de otros. Los pequeños detalles. Esos hay que conservarlos también aquí. No todos los días todos estamos para todo. Algún día estaremos cansados, de pronto una respuesta inoportuna, de pronto levantamos la voz, etc. Pero ojalá que eso sea lo pasajero y no lo cotidiano. En lo cotidiano, que sintamos unos a otros el respeto por la diferencia. Yo tengo derecho a decir no, y debo decir no, y tengo que decir no en la vida. El no no es negativo, el no es muy positivo. Acostumbrémonos también a decirnos no a nosotros mismos, luego a los demás, y nos va a ir bien en la vida. Porque el no no significa algo absolutamente negativo, el no significa postergar, el no significa pensar, el no significa reflexionar. Y a veces cuando se nos dice no, no es porque nos rechacen, es porque nos están brindando otra oportunidad y otro momento. Y todo eso es cercanía. Una mirada simplemente, con una mirada yo hablo más. Y ojalá que las relaciones entre nosotros, ese aspecto de la pedagogía de la cercanía, lo cotidiano se dé constantemente. La pedagogía de la cercanía en lo cotidiano. Y de ahí viene el tercer aspecto, las relaciones de diálogo. La comunidad educativa va de la mano con el diálogo. Los seres humanos que se consideran hermanos, antes que discutir, dialogan, lo que les decía hace un rato. Por todo ello, en la pedagogía franciscana, la relación dialógica tiene connotación significativa por propiciar el respeto, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Miren, el diálogo, ¿qué es lo que propicia? El respeto, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Esta actitud pedagógica se concreta en la pedagogía de la cercanía que les he venido hablando. El secreto pedagógico de San Francisco de Asís reside precisamente en el inmenso amor que sintió hacia todas las criaturas. Si no lo sabían ustedes, lo van a escuchar hoy. Él hablaba a la hermana, el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana etcétera, a la hermana muerte la llamó, la hermana muerte corporal. Toda la obra de la creación era un diálogo constante para Francisco. La relación entre autoridad y libertad se plasma en un diálogo pedagógico de carácter comprensivo que genera un sincero espíritu de comprensión hacia las exigencias del otro. Sobre la base del diálogo, la pedagogía se humaniza. Sobre la base del diálogo, la pedagogía se humaniza. Y último, la creatividad. Una de las dimensiones esenciales que el franciscanismo le reconoce al ser humano es su capacidad de inventiva, de creación, de ingenio. El proceso pedagógico considera la pedagogía franciscana como algo más que producir un resultado. Es un continuo movimiento de búsqueda que genera ambientes propicios para la exploración y las posibilidades de imaginar, de crear y de encontrar formas diferentes para apropiarse del saber. Además, el ser humano, al ser co-creador, en nuestra visión también católica, está llamado por Dios mismo a completar la creación, no a destruirla, a completar la creación, no a acabar con ella. Por eso Francisco de Asís fue siempre
o fue siempre no, fue declarado por la Iglesia el patrono de los ecologistas. No el patrono de la ecología, como a veces decimos erradamente, el patrono de la ecología es Dios, que la creó. Francisco es el patrono de quienes propugnamos por la defensa de la creación. En definitiva es el propio hábitat, ¿no? Bien, toda esta carrera, toda esta conceptualización, se las quiero presentar aquí y resumir apoyándome en dos franciscanos. Uno es el padre Héctor Lugo y el otro el padre Ariel Amato. El padre Héctor Lugo es colombiano, el padre Ariel Amato es chileno. Y ellos, todo esto que yo les he venido diciendo lo resumen así, que me gustaría más que se quedaran con esto que con el cúmulo de palabras y de frases que yo pude expresar en estos minutos. ¿Cómo aplicar la experiencia de Francisco de Asís a la experiencia educativa? Sería la pregunta que se hicieron estos hombres que comenzaron la universidad en su momento. Posibles ejes, a partir de Francisco, que es todo lo que hemos venido diciendo. Es toda su interacción, concepto de persona, concepto de relación, concepto de diálogo, etc. Un modo de ser, de educar, formar y, atención, dar testimonio. Esto es lo que quise dejar para ahora. Porque si algo nos debe caracterizar como miembros de una comunidad educativa concreta con unos planteamientos como hasta ahora he dicho, es que nuestra vida no solo transcurre en estas cuatro paredes, sino allí en nuestro metro cuadrado, donde trabajan, donde viven, donde conviven, donde se relacionan, donde se enamoran, donde bailan, donde toman, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es etcétera. Allí hay que dar testimonio de una manera de ser y de actuar. Ustedes van a decir, pero este nos quiere inducir a ser religiosos, ¿no? Eso es lo cotidiano de todos nosotros. Donde vamos a dar testimonio de qué? Más lo intuitivo que lo intelectual. ¿Por qué? Si han estado atentos a todo lo que he venido diciendo, lo vamos a concluir rápido. Más lo creativo, lo cotidiano, que aprendernos cosas como loritos, simplemente reflexiones y reflexiones que llegan pero que no me ayudan a ser intuitivo. Y el que es intuitivo sabe responder a momento, a tiempo y a destiempo. Más lo práctico que lo especulativo, más la práctica del bien que la búsqueda de la misma verdad. Para el franciscanismo yo creo que uno de sus ejes articuladores es esta práctica del bien. ¿A qué llamamos bien y a qué llamamos mal? Sería otra charla que después podríamos hablar. Pero por ahora les digo que lo que estamos considerando desde el franciscanismo bien es el otro. El otro con O minúscula que es mi hermano, el que está a mi lado. Y el otro con O mayúscula que es Dios. El otro. Más volcado hacia el amor a la naturaleza y sus hermanos que centrado en sí mismo. No habría relación posible, fraternidad yo con yo, o relación dialógica, si no es con el otro. Más nobleza, caballerosidad y transparencia que arrogancia y apariencia. Más optimismo y alegría que pesimismo y tristeza. Yo sí quisiera, si de hoy estas dos cosas salieran de ustedes, sería la gran ganancia de esta carrera. De todos nosotros, porque ustedes lo hablo como si yo ya lo hubiera alcanzado. De todos nosotros, más nobleza. Nobleza no es bobada. Sí, nobleza no es el último, el que se deja de todos. Eso no es ser noble. La palabra nobleza en la antigüedad era lo contrario. Era el que tenía más dignidad, el que era mejor visto por sus actitudes, para la guerra o para lo que fuera. Más nobleza, más señorío, más caballerosidad, más ser humano. Más optimismo y alegría que pesimismo y tristeza. Nuestra sociedad está inundada de eso. Y nosotros caemos en ello. Francisco de Asís, aún en medio de las situaciones más difíciles, cantó. Usted compone un canto que se llama el Cántico de las Criaturas, y alguna vez él se enfermó de los ojos.
y lo tuvieron que, yo no sé si voy a decir la palabra bien, que siempre me enredo, cauterizar, ¿no? Ay, qué bien. La preparé media hora para decírselo a ustedes. Lo tuvieron que cauterizar, imagina con ese hierro candente, porque no había operaciones, no existían las grandes clínicas ni médicos de hoy. Entonces le tuvieron que hacer ese procedimiento de la época, y él antes de cualquier cosa cantaba: loado sea mi Señor por el fuego, que purifica, que ayuda. Bueno, eso sí como que no nos quedó bien. La pedagogía, leída desde el franciscanismo, se considera como camino, experiencia de vida, no esquemas fríos y predeterminados. Por eso la creatividad, por eso el cada día estar mirando qué de nuevo podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, no quisiera quedarme en este, porque este sí, lo puse por algunos elementos, no por todos, porque este sí va muy orientado a quienes optamos por esta vida religiosa. Pero bueno, este me parece importante, el crecimiento integral entre razón y fe, el aprendizaje significativo a partir de las experiencias, que es lo que hemos venido diciendo, volcados hacia el perdón y la reconciliación, es decir, la paz. Perdón. El don es un regalo. Per es una partícula latina que significa que lo más grande, el más grande regalo se llama perdón. No se les olvide eso. Formación inculturada, contextualizada, acompaña la búsqueda del sentido de la vida, partiendo del hombre y la mujer real, lo que les decía ahora. Promover nuevas estructuras de pensamiento, promover la creatividad ante la contemplación de lo que nos rodea, y que responda, esto es muy católico, muy nuestro, a la civilización del amor. Y unas alternativas franciscanas, con esto quiero terminar, para las nuevas generaciones desde nuestra labor educativa. Esto lo expresa muy bien un padre que algún momento yo creo que él ya ha venido a alguna cátedra aquí, ¿no? El padre Héctor Eduardo Lugo, alguna vez lo vamos a invitar. Él fue rector aquí en Medellín y trabaja muy bien ese tema de las culturas. De hecho, él trabaja en el episcopado colombiano estos temas. Y le pedí que me prestara esta lámina, porque me parece muy bien centrada. De una subcultura de la exclusión a la cultura franciscana de la inclusión, el diálogo, la fraternidad, el respeto, etc. Y pensémoslo en nuestro salón, cómo a veces nosotros creamos subculturas de la exclusión con los que están sentados a nuestro lado. De la subcultura de la suposición y la sospecha a la cultura franciscana del diálogo. ¿Cuántos de nosotros no nos hacemos películas, como llaman ustedes? Porque me miró, porque no me miró, porque me dijo, porque no me dijo. Hacemos culturas, subculturas de la sospecha y de la suposición. De la subcultura del aislamiento a la cultura franciscana de la comunicación y el encuentro. De la subcultura de la ausencia y la indiferencia a la cultura franciscana de la presencia, la pedagogía de la cercanía, que es tan fundamental. De la subcultura de lo superficial a la cultura franciscana de la profundidad. De la subcultura del mal humor a la cultura franciscana de la alegría. Y de la subcultura de lo inhumano a la cultura franciscana del humanismo, que es lo que defendemos y protegemos. Miren, si ustedes me preguntan qué ha sido la universidad en estos 45 años, luchar por esto. Muchos egresados, qué bueno que alguna vez tengamos un encuentro con egresados para que leyeran esto, a ver qué piensan en sus profesiones hoy, a ver qué piensan, además de los problemas y dificultades que pudieron haber vivido en esta casa del saber, qué vivieron de todo esto. Eso sería la gran evaluación de una temática como esta, de una pedagogía franciscana. Quienes ya vivieron por acá y hoy están en el mundo de su desarrollo laboral, qué piensan y qué sienten de haber pasado por esta universidad, que hoy tiene 45 años, no es nada, pero es mucho lo que se ha construido, y que no estaríamos celebrando o no deberíamos celebrar si hoy cada uno de nosotros no es parte ya de la construcción de los 45 años que siguen, que comienzan. Qué bueno que de alguno de nosotros, el día de mañana, alguien pudiera estar diciendo: miren la pedagogía franciscana cómo la desarrolló,
como muchos podemos decir del padre Arturo Caña y de otros franciscanos que han pasado por acá. Una anécdota que ustedes tienen que conocer: había un hermano no sacerdote religioso que vivía con el padre Calle, el hermano Juan Betancourt, quien ha ido al polideportivo y al coliseo en el campus de Bello. El coliseo tiene ese nombre, Fray Juan de Jesús Betancourt. Fue un hombre trabajador, dedicado. ¿Sabes qué hizo? Se compró un taxi y todas las noches se iba a trabajar para traer plata y seguir construyendo ese instituto que fundaron ellos dos. Lo hacía con amor, con entrega. Podríamos aquí hablar de muchas anécdotas, pero no solo de frailes, eso me parece egoísta. Nosotros no hemos construido la universidad. Han construido tantos empleados, tantos docentes, tantos decanos, tantas personas que antes de nosotros trabajaron y dieron lo mejor de sí. El reto es grande para nosotros, inmenso, inmenso. Esto es una casa del saber que, como les decía, está anclada a unos principios que no nacieron ayer, no nacieron hace 45 años. Vienen de una tradición milenaria y de hombres grandes como San Buenaventura, como nuestro patrono, de hombres insignes que hicieron mucho por la humanidad. Ahora nos toca a nosotros, en nuestro metro cuadrado, que es este, Universidad San Buenaventura Medellín. Espero no haberlos cansado mucho. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al hermano rector por su participación en este espacio inaugural de la Cátedra Abierta USB y a los asistentes por su disposición. Recordamos a todos presentar su carnet a la salida del auditorio. Les pedimos también que tengan paciencia y orden en este proceso. Por favor, evacuemos por las puertas de atrás. Muchas gracias.